Buenos días, tardes o noches. Soy la alumna veracruzana de la Universidad Unimex del área Psicología Social. Este video tratará sobre la educación en los años 2000 o antes. Pero, ¿qué es la educación? Todos sabemos qué es eso, ¿no? Pero pues hay que recapitular qué es esto. La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios, que para desarrollarse como adultos y además da herramientas para conocer y ejercer sus derechos. Obviamente, esta educación no es la misma que era antes, como en los 70, 80 o muchísimo antes. Entonces, hablaremos sobre cómo esta ha ido cambiando y cómo ahora los niños pasaron de trabajar a ahora estudiar y conseguir lo que desean como sueños y demás. Espero esto sea de su agrado y muchas gracias. Comenzando, primero daré mi nombre. Shitsune Sosa Matías, como ya dije, alumna de la Universidad Unimex. Debemos afirmar que, junto al desarrollo de la instrucción científico-técnica, paralelo al progreso de la revolución industrial, en los primeros decenios del siglo estamos en la gran época de la educación nueva o de la escuela activa, que ya vimos nacer como un grande y amplio movimiento de democratización de la educación. En 1919, primer año de paz después de la Primera Guerra Mundial, se elaboran por parte de Ferriere a nombre del bien, Bureau International des Écoles Nouvelles, los 30 puntos que definen la escuela nueva. He aquí una síntesis de los mismos. La nueva escuela es un laboratorio de pedagogía activa, un internado situado en el campo donde la coeducación de los sexos ha dado resultados intelectuales y morales incomparables. Esta organiza trabajos manuales de baptistería, agricultura, ganadería y junto a trabajos obligatorios ofrece otros trabajos libres. La cultura del cuerpo está asegurada por la gimnasia natural y los viajes a pie o en bicicleta con acampanadas. La enseñanza está basada en los hechos y en las experiencias, así como en la actividad personal fundada en los intereses espontáneos del niño. El trabajo individual consiste en una búsqueda de documentos para la preparación de conferencias. A este se añade el trabajo colectivo. La enseñanza propiamente dicha se lleva a cabo en la mañana. En la tarde tiene lugar el estudio individual. Se estudian solo 1 o 2 materias por día, por mes y por trimestre. El fin de la escuela es la formación no de especialistas, sino de hombres que sean capaces de cualquier trabajo. El conocimiento práctico de las diversas ramas sirve también para el desarrollo físico pluridimensional y la formación universal de capacidades de trabajo. Plena realización de los principios de la escuela, la única del trabajo con la enseñanza en la lengua materna, con el estudio en común de los niños de ambos sexos. Absolutamente laica, o sea, libre de cualquier influencia religiosa, que vincula estrechamente la enseñanza con el trabajo socialmente productivo, que prepara a los miembros pluridimensionalmente desarrollados de la sociedad comunista. La escuela y los enseñantes, o sea, la institución y los hombres de la sociedad, se convierten de hecho en el instrumento esencial para una vida social justa. Debe necesariamente auspiciar un sistema mundial de la educación, que eduque a los futuros ciudadanos del mundo para el rechazo de toda escisión entre religiones, clases y naciones, y sobre todo para la condena de la guerra, de la superstición y de todo predominio de los corruptos. Sería difícil agotar aquí los infinitos ismos que definen las diversas corrientes y escuelas, y los adjetivos y los prefijos y sufijos que indican los diferentes campos de investigación. Los hechos decisivos para la educación en la segunda mitad del siglo, después del trágico conflicto mundial, son el progreso tecnológico y la maduración de las conciencias subalternas. El primero corresponde al lanzamiento de Sputnik soviético, la primera salida del hombre de la Tierra el 4 de septiembre de 1957, que parecía demostrar la superioridad de un sistema de organización científica y educativa. Después de estos eventos resultan, si no del todo rescatados en la historia,
al menos netamente precisado los conflictos entre innatismo y ambientalismo, entre sistematicidad y espontaneidad, entre contenido y métodos, que sobre todo en los países dominados por regímenes fascistas se planteaba junto con la reanudación de la pedagogía democrática de inspiración anglosajona. Se nos mostrará quizás como para con la rebelión estudiantil su gran valor de principio y al mismo tiempo, por desgracia, a pesar de la inteligencia y compromiso profundo, la extrema dificultad de inventar el futuro. Me refiero a la experiencia italiana de las llamadas 150 horas con alguna premisa y alguna consideración exclusiva. Vemos que el aprendizaje está considerado como una relación especial de trabajo. El empresario está obligado a impartir o hacer impartir en su empresa el aprendiz la enseñanza necesaria para que pueda alcanzar la capacidad técnica de un trabajador calificado, utilizando para ello la misma empresa. El aprendizaje o tirocinio está previsto en este caso para un periodo que va de los 3 meses a los 2 años, según la edad y el título de estudio del aprendiz. A diferencia de los aprendices, los trabajadores estudiantes y más aún los estudiantes trabajadores estudian no para mejorar la condición obrera, sino para huir de la misma. Pues bien, desde hace tiempo estos trabajadores estudiantes habían adquirido el derecho a turnos de trabajo que les permitirían frecuentar cursos y prepararse para los exámenes y estaban exentos de todo trabajo extraordinario. Además, gozaban de permisos diarios para exámenes sin pérdida de salario, pero un significativo paso adelante se produjo con el nuevo contrato del 19 de abril de 1973, en el cual se estableció una pequeña concesión. Además, los trabajadores estudiantes pueden exigir en el transcurso del año solar 120 horas de permiso no retribuido. Y otra todavía más significativa, los trabajadores que a fin de mejorar su propia cultura, incluso en relación con la actividad de la empresa, quieren frecuentar institutos públicos, cursos de estudio, tienen derecho de usufructuar permisos retribuidos. La reforma de la escuela media de 1963 había ya establecido un cambio profundo de la organización escolar y del principio educativo, creando una escuela única y desplazando sensiblemente el eje cultural de las enseñanzas literarias a las científico-técnicas y expresivas. Pero el progreso de los tiempos ha convertido bien pronto en inadecuadas aquellas medidas e hizo necesarias nuevas intervenciones. Así pues, una nueva ley 16 de junio de 1977, continuando en la línea abierta por la precedente, modificaba sensiblemente la inspiración de esta escuela en el sentido de una ulterior disminución del peso de las enseñanzas tradicionales humanístico-literarias y de un aumento del peso de las enseñanzas no solo científicas, sino también técnicas, artístico-musicales y de trabajo. Pequeños pero no inútiles pasos en el camino de una escuela concebida diversamente de la tradicional escuela de letras y lecciones. La educación artística y musical se concibe también no como terreno de futuros especialistas, sino como área de una expresión o comunicación que es común a todos los hombres y que sobre todo es esencial para el desarrollo del adolescente. Y la educación física, aunque separada de la educación sanitaria, atribuida a las ciencias, y por ello privada de una parte de su principal contenido formativo, asume también una cierta dimensión cultural, aunque muy lejos de parecerse a aquella dimensión platónica que la asimilaba al modo de vida austero y salubre del guerrero, y la convertía en promotora de las virtudes del alma y no sólo del cuerpo. La escuela no hace más que sistematizar esta doble separación del adolescente respecto al adulto y del adolescente respecto al trabajo. Adulto y adolescente trabajan en dos lugares separados, y la escuela, este lugar propio del adolescente separado del adulto, es también un lugar de separación del trabajo, por mucho que se haya intentado hacer para reintroducir el trabajo en su currículum. Finalizando, ya teniendo en cuenta todo el transcurso de la educación y cómo se ha batallado con esta, se espera que se haya interesado y aprendido del tema aquel que está escuchando, y que si puede, que busque por su propia cuenta más sobre este tema de la educación en los años anteriores. Podrá encontrar cómo la UNESCO ha ayudado a asociaciones no gubernamentales a desarrollar programas educativos y muchas cosas más. Esto será todo y muchas gracias por esto que se ha visto. Y sin más, me despido. Hasta luego.